es sumamente importante el contar con estos datos para hacer llegar después tanto el material como las clases llamadas, como así también los certificados de participación de los y las participantes. ¿Ya? No sé si se me queda algo en el tintero o podemos ya dar inicio, porque en honor al tiempo. Ahora presentamos discúlpenme, a Juan Álvarez Guzmán, director de Vinculación con el Medio, para que nos dé unas palabras. Gracias, Dani. Bueno, Jorge, un gusto. Claudia, Igualmente. líder del proyecto, el doctor Alejandro Gallardo, también coordinador de este proyecto. Fundamentalmente yo pasaba por aquí, la verdad, y quise estar presente porque nos parece que la Universidad de Playa Ancha que esta es una tremenda iniciativa, que está poniéndose a la altura de los desafíos de estos tiempos y de los que vienen. Estamos pensando en una universidad que forma y que se desarrolla en el marco del siglo XXI, y algunas veces mirábamos a la universidad más como con códigos del siglo XX, pero rápidamente la pandemia nos ubicó en el siglo XXI y nos hizo trabajar virtualmente, sincrónicamente, asincrónicamente, y empezamos a conjugar un montón de verbos que probablemente eran más del siglo XXI, pero que no habíamos encontrado, no habíamos descubierto. Esta es una nueva modalidad que llegó para quedarse. Creo que el equipo, este equipo lo ha sabido aprovechar muy bien, ya lo comentábamos ahí con la doctora de la Cerda también. En general, yo diría que la universidad ha estado muy al día en esto. El Observatorio Psicosocial de Recursos y Situaciones de Emergencia, Desastre y Catástrofe de la Universidad de Playa Ancha es una tremenda iniciativa que se une a otros observatorios que tenemos también en otras facultades, pero creo que es una tremenda iniciativa y que reconoce una realidad y que también nos afecta a nosotros como, no solamente como sociedad, sino como ciudad, en el caso de Valparaíso, que hemos estado sometidos a distintos fenómenos naturales y humanos también, y que tenemos que enfrentar. Yo solamente agradecerle al equipo coordinador, que han sabido hacer un trabajo interdisciplinar, interfacultades muy poderoso, que yo quiero saludar acá, porque está Alejandro y Claudia, que representan dos facultades distintas, la de Educación y la de Ciencias Sociales, y eso hay que decirlo. Entonces, esto es lo que quería relevar fundamentalmente y no quería dejar de estar presente acá, porque además, digámoslo, con Quillota tenemos una tremenda relación interinstitucional, y creo que esto está solamente empezando. Así es que agradecerles sinceramente, reconocer el trabajo del equipo académico y profesional de este proyecto, y esperemos que terminemos bien este proceso para darle continuidad en alguna de las diferentes variantes que puede tener más adelante. Así que muchas gracias, felicidades Claudia, Alejandro, y dejo con la palabra a la Dani para que siga liderando el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me presento ahora. Mi nombre es Daniela Palma Sánchez, soy psicóloga y asistente general del observatorio, que le damos la bienvenida. Estoy admitiendo gente. Ahora les quería explicar la modalidad que va a tener el observatorio. Este constará con 2 expositores, quienes tendrán 10 minutos cada uno para presentar su tema, para luego dejar abierto el diálogo para que hagan las preguntas que deseen, las cuales solicitamos que si se pueden escribir en el chat para así tenerlas de manera ordenada, pero si quieren intervenir durante la exposición pidiendo la palabra, ningún problema. Ahora dejo con ustedes al primer expositor, el doctor Alejandro Gallardo Jaque, profesor de biología y doctor en educación de la Universidad de Girona, académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha. Él presenta el tema Desafíos y recursos para el retorno desde el aprendizaje socioemocional. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación, ¿cierto? A los colegas, como decía Juan, somos de distintas facultades del observatorio y también del equipo organizador, ¿cierto? Senda, previene, por esta invitación, reitero, muy contento de poder compartir con ustedes algunas ideas, digamos, que
me ha tocado también compartirla en otros establecimientos. Bueno, en beneficio del tiempo, es presentar algunas evidencias, algunos elementos que pueden servir para el análisis, para la reflexión, y también adelantar un poco una reflexión, que siempre es bien importante realizar en estos momentos complejos. ¿Sí? Tal como aparece ahí un poco al inicio, ahí, en esta imagen inicial, yo quise colocar ahí un gatillador, digamos, de la situación en la que algunos ya han iniciado una etapa de retorno, ¿cierto? Desde lo físico, desde lo corporal, y otros todavía están en una etapa un poco virtual, pero preparando esta vuelta. ¿Ya? Por lo que sé, ustedes han estado también trabajando en torno a eso. Entonces les quería mostrar algunos elementos que nos pueden servir. Y después, bueno, abrir algún diálogo. Yo soy orientador, entonces les voy a dar una mirada más bien pedagógica, una mirada netamente educativa, bien sesgada por eso, entonces, pero creo que es muy útil y por eso yo agradezco también a nombre de Claudia Carrasco, ¿cierto? Que el equipo me haya invitado, porque ellos van a poder dar esta otra mirada que yo creo que es complementaria. Entonces estamos en estos espacios educativos donde lo socioemocional, lo psicosocial es tremendamente relevante, y el observatorio, bueno, está intentando unificar esos elementos. Bueno, partir señalando alguna evidencia, ¿cierto?, que yo quise rescatar y compartir con ustedes. Nos va a servir para abrir el diálogo de algunas cosas que ya se saben desde Europa, ¿cierto? Ellos ya transitaron un poco por la situación en la que nos estamos enfrentando ahora, están algunos países un poco de vuelta, ¿cierto? Con situaciones anteriores, han tenido que devolverse, y eso ya es una reflexión sobre algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Lo que yo les voy a mostrar son algunos elementos que están bastante respaldados desde evidencias anteriores, que tienen que ver con una educación en situaciones críticas o en situaciones de emergencia, que se actualizaron. Este es un estudio que se publicó en una revista en Italia, todos son profesionales allá, ellos nos llevan un paso adelante, entonces les quería compartir estos elementos, ¿cierto? Como en alguna medida ellos nos sitúan en 4 ejes para que nosotros nos preocupemos de estos elementos. Quise lanzarlos todos juntos porque están interrelacionados, ¿ya? Al principio pensé ir lanzando uno cada uno, pero en realidad están bien interrelacionados, ¿ya? Lo primero, una mirada diagnóstica que no se agota en una etapa inicial, ¿cierto? Entonces, de esta mirada educativa, el diagnóstico como una retroalimentación permanente. Entonces, ellos nos hablan de uno de los focos en esta columna, en esta variable, por así decirlo, es estar permanentemente sintonizado con la situación socioemocional de cada estudiante y de cada miembro de la comunidad educativa. ¿Ya? Eso antes de que se produzca el retorno físico efectivo, pero también durante el retorno, ¿cierto? Esta va a ser una etapa bastante compleja y nosotros tenemos que estar empoderados. Me quiero detener unos segunditos ahí, porque una de las cosas que demostró este estudio es que, si bien quiso colocar primero sobre el tapete elementos que los profesores, los educadores, los adultos teníamos que fijarnos para la vuelta de nuestros estudiantes, resaltó algo que a lo mejor es obvio, pero se nos podía haber escapado, que esto tenía que primero partir por nosotros, ¿cierto? Los adultos significativos, los que pretendemos cuidar en estos procesos, tenemos que comenzar por nosotros con estos elementos. Entonces eso me llamó la atención de este estudio, por eso lo quería compartir con ustedes también. Porque claro, a lo mejor asumimos la responsabilidad profesional de estar pendiente de la situación socioemocional de nuestros estudiantes. Pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo están mis colegas? Entonces eso me pareció interesante el estudio también. El autocuidado no es solo individual, no es solo personal, también tiene un elemento colectivo, un elemento de conexión con otros también, ¿ya? El segundo bloque de elementos a considerar habla de la contención, ¿cierto? Que hemos hablado bastante también de eso, pero ¿cómo aseguramos que haya espacios de acogida, contención, de regulación de procesos y sobre todo de abrir a la expresión emocional? Eso es tremendamente potente, ¿ya? Como yo había presentado esto en otros lados, digamos, con colegas,
me parece muy legítimo que algunos de ellos no se sienten muy empoderados al respecto, porque su estructura interna quizás se ha visto muy, muy dañada, muy cuestionada, ¿cierto? Muy, hablando en términos un poco coloquiales, hacia bofeteada por esta situación. Entonces, de nuevo renovar esto. Primero nosotros crecer en este aspecto, estar nosotros bien. Si nos vamos a abrir a la expresión emocional de otros, bueno, quizás partir por la nuestra, quizás revisarnos nosotros mismos. ¿Ya? Después, ayudar a dar sentido a esta experiencia, primero la cuarentena, después la fase siguiente, ¿cierto? Y el retorno propiamente tal, lo que se llama los sentidos de propósito, ¿cierto? Haberle dado un sentido a todo esto. Desde la mirada educativa, ¿cierto? Entender que estos son aprendizajes. Entonces, preguntarnos, ¿qué he aprendido de todos estos elementos? Y después, entregar herramientas concretas para poder afrontar el estrés emocional ya ha significado todo este proceso y que va a significar probablemente una vuelta más presencial, digamos. La virtualidad ahora nos tiene un poquito complicado. ¿Qué va a ocurrir cuando ya nos encontremos en salas de clase que van a tener que cumplir con ciertos requisitos de espacio, de quizás frenar algunas manifestaciones más proxémicas, más corporales, ¿cierto? Y eso puede complicar, provocar estrés, tensión. Entonces, ¿cómo entregamos herramientas para apoyar en eso? En tercer lugar, elementos de vinculación, ¿cierto? Tiene que ver con cómo ayudamos a todos los miembros de la comunidad educativa a reconstruir redes sociales, ¿cierto? Hemos estado ya habituándonos a establecer contactos de cierta forma más virtual, ¿cierto? Más a la distancia. Cómo restablecemos elementos cognitivos, emocionales y sociales, ¿cierto? Que nos hemos acostumbrado tanto a la distancia social que a lo mejor la hemos teñido de distancia emocional, y no tiene nada que ver, la distancia social no tiene que ir aparejada para nada de distancia emocional, cómo recobramos un poco esos elementos. Todos los últimos estudios que se han hecho han revelado cómo esto ha sido un impacto desde lo social, desde la vinculación, con elementos de adaptación, ¿cierto? Cómo nos ha costado esto, cómo vamos a tener que entrenar una flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Un poquito mayor para abrirnos a los otros y empezar a salirnos de nosotros mismos, cómo pasamos de una situación que hemos estado viviendo a otra un poco distinta. Y por eso favorecer espacios de encuentro y vinculación. Y ahí los espacios escolares, los espacios propiamente sociales, cómo de algún modo abren estos espacios, cómo promueven estos encuentros de la manera más adecuada. Y finalmente el tema del autocuidado y el cuidado de otros, ¿ya? ¿Cómo aseguramos una capacitación permanente en estrategias de autocuidado y cuidado de los otros? Y eso tiene que ser permanente, un camino siempre recorriéndose de revisar estrategias, de irnos revisando desde la reflexión, desde el análisis, informar de nuevas formas de vincularnos y de estar en ese espacio, nuevas normas, nuevos protocolos de convivencia. Sobre todo son elementos bien importantes a tomar en cuenta. Ya esto, yo les puedo dejar después la referencia, les puedo hacer llegar el material. Yo les conté en 2 o 3 minutos nomás en qué consiste el estudio, pero está ahí puesto más en detalle con algunas sugerencias que yo creo bien importantes. ¿Ya? Todavía está en inglés, ¿cierto? Pero ahí ustedes pueden ocupar las herramientas, bueno, si se manejan, ¿cierto? Yo no manejo mucho, lo van a entender inmediatamente, pero si no, las herramientas propias de Internet ahí les va a permitir. Yo probé y en la misma página me permitió ver una buena parte del artículo así bien traducido, bien coherente, no con inglés tarzanesco, sino con un inglés bien, o sea, un castellano traducido al inglés, como bien lógico, así, una sintaxis bien buena. Se los recomiendo, muy interesante, viene con algunas recomendaciones. La extensión de todos estos 4 elementos viene dado ahí y con ejemplos, ¿ya? Que es lo mejor de todo. Y esto lo quiero complementar ya con eso el segundo tema que me va a servir como para redondear un poco esto, que es un primer estímulo nomás. Es que hay un organismo que es CASEL, ¿cierto? Es una organización colaborativa para los aprendizajes sociales y emocionales, que vela por temáticas como esta en todo el mundo, desde el punto de vista educativo. Son bastante rigurosos, así que yo también les quería mostrar un poco de evidencias que hay al respecto, ¿ya? No tanto de datos de investigaciones, sino que ellos han llegado a un modelo. Este es el modelo que ellos han planteado. Es un modelo que en Chile también se adoptó,
La primera parte del confinamiento, el material que llegó a los establecimientos, como ustedes saben, tiene que ver con desde la unidad de currículum y evaluación. Se escribió a un modelo pentagonal, ¿cierto? Que el que yo más he trabajado, y por suerte el ministerio se adquirió a él. Pero después vino un material bien interesante que probablemente a ustedes también les llegó, que tenía que ver con la bitácora del bienestar docente, ¿cierto? Y ahí ellos escribieron a este modelo, el que yo les estoy mostrando ahora, que es bien interesante porque es complementario al otro, ¿cierto? El que se potenció desde la priorización curricular, que nos habla de que si queremos atender estos procesos desde una perspectiva de aprendizaje socioemocional, este modelo nos sirve para entender cuáles son los desafíos, ¿cierto? Porque ese es un poco el tema que estamos conversando acá. ¿Cuáles son los desafíos? Pero entendiendo los por qué. Entonces eso yo les voy a explicar muy brevemente cómo este modelo nos da algunas pistas. Como ustedes ven, este modelo está conformado por 5 elementos. Eso es muy similar al modelo que la priorización curricular colocó, que es el modelo pentagonal que proviene de la Universidad de Barcelona. Este también son 5 elementos y son más o menos los mismos. Entonces, desde la autoconciencia, pasar a la autogestión, después vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Habiendo cerrado estos elementos que son más individuales, me abro los otros, y ahí viene conciencia del otro, y habilidades sociales, para que la confluencia de todos estos elementos me permitan acceder a una toma de decisiones responsables, que es sumamente valioso en la etapa en la que estamos en la actualidad. Veamos muy brevemente qué consiste cada uno de ellos y cuáles son los desafíos. Desde la autoconciencia estamos hablando de cómo podemos identificar y procesar la complejidad de las emociones que nosotros tenemos dentro nuestro, a través de las cuales nos estamos contactando con los demás. Y eso implica, tal como aparece ahí, reconocer fortaleza, reconocernos a nosotros mismos, comprender los elementos que nos están componiendo, ¿cierto? Nuestros elementos internos, cultivar confianza en uno mismo, el optimismo, ¿cierto? Desde Carol Dweck, ¿cierto? Que nos habló de la mente de crecimiento, más que una mente fija, rígida, estática, que en situaciones críticas como esta no nos ayuda, como los profesores, los educadores, los adultos responsables, potenciamos la mente en crecimiento, siempre el potencial, ¿cierto? Más que preocuparme de lo que no está, preocuparme de lo que sí está, porque ahí está el potencial de desarrollo, ¿ya? Un poco por ahí van los aprendizajes y los desafíos que tenemos que rescatar de esta área. La autogestión apuntando más bien a elementos de autorregulación, ¿cierto? Cómo manejamos elementos como la pérdida, el desarraigo, cómo promovemos, desarrollamos la resiliencia, cómo desarrollamos una capacidad de gestión y autogestión, cómo nos automotivamos, cómo rescatamos dentro de nosotros mismos este motorcito interno que es la motivación. La motivación es un concepto pedagógico, pero a lo mejor no le hemos dado es la connotación que esto tiene. Es una energía interna, una energía con base tremendamente emocional que hay que rescatar, ¿cierto? En el fondo, como decía Francisco Mora, ¿cierto? Nadie va a estar a gusto ni nadie va a aprender en algo que no lo siente emocionalmente cercano. Si no me siento bien, si no me agrada, si no me gatilla, no me significa. Entonces, yo creo que esto nos ayuda en ese sentido, porque tiene que ver con proponerse y trabajar metas personales. El tercer elemento tiene que ver con la conciencia social, que nos habla estos elementos de la empatía y de esta primera vinculación con una fuerte base justamente emocional, pero sin dejar de lado elementos cognitivos, ¿cierto? El CASEL nos ha planteado como desafío el que es necesario comprender estos contextos, márgenes históricos sociales, cómo esta problemática ha gatillado inequidades, desigualdades. No todos han podido enfrentar esta situación de la manera adecuada. Me abro yo a ver eso como está el de al lado, una primera apertura, digamos, que está ocurriendo con esos elementos. Y una vez que eso ha ocurrido, por supuesto que eso tenemos que potenciarlo nosotros, nos abrimos las habilidades sociales o las habilidades interpersonales, que tienen que ver con construir y mantener estas conexiones significativas, primero a pesar de la distancia y después acortando las distancias ya más corporalmente, ¿cierto? Cómo nos apoyamos mutuamente, cómo colaborativamente encontramos soluciones a los obstáculos que se van presentando. Aquí les quiero contar cómo se ha renovado, afortunadamente, la relevancia para nosotros los educadores de recoger elementos de aprendizaje colaborativo.
más allá del trabajo grupal, hacemos mucho trabajo grupal a veces, pero no, el trabajo colaborativo. Significa que en alguna medida yo empodero a los estudiantes, a los colegas, si es que tengo alguna responsabilidad de gestión en el establecimiento, que desde ellos surjan los objetivos del grupo, ¿no? Que no tenga que proponérselos yo. Y aquí van a surgir muchos objetivos ya en la vuelta más presencial, ¿cierto? De qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Ojalá eso nazca desde las mismas comunidades. Y finalmente, la toma de decisiones responsables, que tal como dice ahí, es tremendamente relevante si tomamos en cuenta que hay consecuencias de acciones individuales y de acciones colectivas. Hay una mirada personal, pero también una mirada institucional, una mirada social, una mirada cultural, sobre lo que es el cuidado, la seguridad, la salud, ¿cierto? Todos estos temas que a veces los soslayamos un poquitito, los vemos como muy por encima. Y lo interesante de este modelo es que nos lleva a asumir responsabilidades al respecto. Todos somos corresponsables de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Ese mensaje es tremendamente potente, ¿ya? Porque estamos hablando de tomar decisiones que promuevan bienestar colectivo, compromisos con construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más vinculada, ¿cierto? Como les decía anteriormente, romper esto, en algún momento se va a romper la distancia social y ojalá sentir que desde lo emocional nunca estuvimos distantes, ya que solo corporal o fue solo de metros más o metros menos, pero que de algún modo va a sonar un poquito coloquial, un poquito quizás incluso hasta poético, que nuestras almas igual estuvieron siempre acompañadas. Yo quiero como transmitir ese mensaje, ojalá que eso siempre lo tengamos en mente, digamos. Y ya para cerrar, como se dijo ahí en la presentación, y yo siempre lo traigo a colación, a mí me gusta como integrar todo. Yo partí en todo esto, yo soy orientador, pero yo soy originalmente profesor de biología. Y yo siempre en mis clases, mis charlas, mis talleres coloco algún elemento de, para mí la mayor maestra ha sido siempre la naturaleza, ¿ya? Y les quiero mostrar un pequeño time lapse, un video muy cortito, que desde la naturaleza creo yo nos abre una reflexión, ¿ya? Yo quiero que ustedes, no sé si hay profesores de ciencias acá, en básica o en media, eh, eh, ¿cómo se llama este estado en el que la oruga se envuelve antes de emerger como mariposa? Piensen en eso, porque sobre eso vamos a reflexionar y con eso yo terminaría esta primera intervención. Bueno, quería cerrar con esa reflexión. No sé si ustedes recuerdan cómo se llama ese estado. Bueno, para no forzar, se llama crisálida. No sé si todos saben. Y crisálida proviene de una raíz griega que significa dolor. Y es la misma raíz que crisis, que es lo que hemos estado pasando, y crítico. La naturaleza es muy sabia, la mariposa es muy sabia, sabe que estos son procesos. Si quiere emerger con la belleza, con la vida que nos demuestra, sabe que tiene que transitar por procesos dolorosos. Por eso se envuelve en un capullo que para salir de él le tiene que doler. No vamos a buscar el dolor, eso sería masoquismo, es darle un sentido al dolor, ¿cierto? Es entender que los periodos críticos están ahí para que nosotros aprendamos algo. Yo creo que ese es el gran desafío que nos ha traído toda esta situación. Cómo, al igual que la mariposa, transitamos por procesos que son complejos, los asumimos porque entendemos que de ahí está el potencial. Ya parafraseando a Albert Camus, ¿cierto? Cuando decía que en lo más oscuro y en lo más profundo del invierno, entiendo que se está gestando un próximo verano. Yo creo que esa es la reflexión. En este invierno está el germen de una primavera que ya está llegando y de un verano que va a ser luminoso, cálido. En esa confianza
hay que transitar y yo eso les quería transmitir. Bueno, no quiero latear más y con eso cerrar esta primera intervención. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctora Alejandra Gallardo. Ahora pasamos a nuestra siguiente expositora, la doctora Claudia Carrasco Aguilar, psicóloga, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de PH. Ella presentará el tema Aspectos claves en la educación posemergencia. Adelante. Gracias, Dani. Si en algún momento se pone más lento, porque he descubierto que mi Zoom se pone más lento cuando comparto pantalla, entonces si eso implica que se nos va a caer internet o algo, podemos apagar las cámaras, porque también he descubierto que eso baja el ancho de banda y entonces hace que el internet vaya un poco mejor. Ya, pero me di cuenta que cuando comparto pantalla efectivamente se me pone más lento el internet. Así es que quería como partir contándoles eso, ¿no? Ya, vamos a compartir entonces. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, primero que todo agradecerles la presencia, ¿no? Esto para, además de ser como una actividad de cierre también del curso en el que estuvimos trabajando, es una actividad importante para nosotros como observatorio, ¿no? Yo les había contado en algún momento que estamos levantando este observatorio en situaciones de emergencia y que la primera fase es en educación y entonces estamos construyendo recursos. Cuando lancemos el sitio web, cuestión que deberíamos hacer a comienzos de enero, les vamos a enviar evidentemente toda la información y probablemente también los invitemos a ese lanzamiento, ¿no? Ya que tenemos un vínculo bonito, ¿no? Hemos construido harto trabajo, la verdad, en este tiempo. Entonces, sí, a mí se me ocurrió como este nombre en realidad, no sé si será el más acertado, pero aspectos clave en la educación post-emergencia. Y le quise poner una bajada, y en esa bajada se me ocurrió ponerle, ¿no?, la paradoja de una crisis que no se acaba. Porque una de las cosas más complejas de este escenario de crisis, y acá yo me muevo también como psicóloga, ¿no?, es que las crisis en general terminan, ¿no? Y ese es uno de los supuestos bases de las crisis, lo veíamos también no me acuerdo si en la primera o en la segunda sesión del curso, y esta es una crisis que no parece acabar nunca, ¿no? Sin embargo, algún día se va a terminar, e incluso si es que el escenario crítico derivado de esta crisis sociosanitaria por el COVID-19 no se termina del todo, es decir, no se acaba la pandemia, ¿no?, sino que se reduce, etcétera, igual en algún momento vamos a volver a la presencialidad, y incluso si es que no volvemos a la presencialidad inmediatamente al inicio de las clases, igual tenemos que volver a clases el próximo año. Entonces acá hay todo un desarrollo que hemos realizado durante este 2020, del cual tenemos que aprender, ¿no?, para el próximo año. Ay, perdón, me ha decidido, estoy resfriada. Esta es una cita, esta es una lectura que está en la carpeta Dropbox que compartimos con ustedes, ¿no? Y es una cita que a mí me gusta mucho del artículo que probablemente a mí también más me gusta de toda la literatura latinoamericana o iberoamericana, más bien, ¿no?, sobre psicología de la emergencia y contexto educativo, ¿no?, y educación post-emergencia. La cita dice así: aturdida y desconcertada por la pérdida y desolación que emerge post-desastre, el sistema educativo se enfrenta al reto enorme de generar condiciones de seguridad, estabilidad, protección y mitigación de los impactos físicos, psicológicos, sociales y económicos. La sociedad colapsada vuelve su mirada a la escuela y le exige ser el dispositivo que garantice la supervivencia, pues ella es la única que puede significar esperanza en medio de la muerte. Resulta que la escuela opera como una institución social, y de todas las instituciones sociales que tenemos, ¿no?, la escuela es la institución social más confiable. Es la institución social, es una de las instituciones sociales, al menos, en las que más se cree, por la que más se apuesta. Eso significa que en todos los periodos post-desastre, esta cita es de un artículo del 2011, entonces en todos los periodos post-desastre se le confiere un nivel de expectativas a la escuela como institución social que evidentemente supera
la función de la propia escuela, ¿no? Y es que de alguna manera se haga cargo de colaborar con volver a tejer, ¿no? Las redes sociales y con hacerse cargo de liderar los procesos de esperanza. Entonces, evidentemente esta es una presión muy grande, ¿no? Hacia la escuela, pero también es cierto que la escuela efectivamente puede, tiene las condiciones o tiene la historia y la memoria encima, ¿no? Para poder efectivamente proyectar hacia el desarrollo de esa esperanza, de creer en un futuro posible, ¿no? Y por lo tanto se empiezan a dar ciertas dinámicas al interior de las escuelas. Esas dinámicas que tienen de particular hoy día, ¿no? En todos los procesos de crisis, que afectan a la escuela, y esto nosotros lo hemos visto, sobre todo a partir de el terremoto del año 2010, en Valparaíso del mega incendio del 2014, ¿no? Hemos tenido momentos muy críticos de los terremotos que hubo en el norte, también 2015, perdón, ¿no? Y en distintos momentos nos hemos encontrado con que la principal preocupación de las autoridades es evitar el abandono escolar, ¿cierto? Pues bien, esta crisis en particular, ¿no? Se da en un escenario muy específico, en un escenario que es internacional, de pandemia, ¿no? Que nos supera a nosotros como país o a una zona geográfica delimitada. Y nos encontramos con que la literatura, y acá la literatura española en particular, ha forjado un nuevo concepto que yo creo que es interesante de compartir, ¿no? Porque nos quita la idea del abandono. Y este concepto es la desescolarización involuntaria. Entonces, no es lo mismo pensar en que los estudiantes van a desertar del sistema a que hay un proceso de desescolarización, efectivamente, pero es involuntario, que no responde a toda la teoría y a todas las explicaciones previas sobre abandono escolar, que tienen que ver con rezago, con trayectorias educativas interrumpidas. Esto es un proceso de el riesgo, ¿no? El temor es a que se desescolaricen estudiantes, sin embargo, como consecuencia involuntaria de una pandemia mundial. Y nos encontramos con otro fenómeno. Me acuerdo que en la literatura, las noticias empezaban a hablar de una palabra en inglés, que era homeschooling, ¿no? No sé si se acuerdan que el homeschooling, que tiene que ver con estos proyectos de escuelas levantadas por las familias y que en el fondo es educar en casa, ¿no? Y hablaban del homeschooling. La verdad es que homeschooling es un proyecto intencionado en el cual las familias se ponen de acuerdo, organizan una estructura para enseñar en casa. Lo que tenemos hoy día es una imposibilidad de conciliar los roles de ser dueñas y dueños de casa, mamá y papá, o abuela y abuelo, o tía y tío, ¿no? Con el trabajo que sigue funcionando en muchos lugares aún en teletrabajo, ¿no? Entonces, con un montón de responsabilidades que todas viven al mismo tiempo en el ámbito de lo privado, y con esta escuela sin paredes que convierte a las familias en transmisores o quienes apoyan o mediadores del currículum, ¿no? Por lo tanto, a eso también, en el mismo texto, que ustedes también ya lo tienen, que está en el Dropbox, es que unos autores españoles han decidido llamarlo escolarización forzosa en casa, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son el escenario, ¿no? el marco, la pantalla en la que se dan los procesos que va a enfrentar la escuela que quiere reconstruir la esperanza. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos de esta escuela post-desastre, ¿no? Los desafíos tienen que ver fundamentalmente con que la función social de la educación se pone a prueba. La educación tiene una función social, y su función social tiene que ver con el tejido social. Tiene que ver con que, sin querer, por un lado se reproducen las desigualdades, sin embargo también se enfrentan esas desigualdades en el espacio escolar. Por eso el espacio escolar es un lugar cargado de esperanza, de futuro, de expectativa, de posibilidad y de oportunidad. Y esa es la función social que tiene la educación. Entonces, esa función social se pone a prueba como en tres niveles, ¿no? Que son los tres niveles que vamos a estar viviendo mucho más evidentemente durante el próximo año. Primero, un lugar perdido, el no lugar. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, cuando hay
han habido desastres naturales muy importantes y se cae la escuela porque se derrumbó, ¿no? O se quemó la escuela, nos encontramos con la ausencia del lugar, los lugares se habitan, ¿no? Uno echa de menos, no sé si le ha pasado a ustedes, echar de menos la sala de profesores, yo echo de menos los 2 desayunos que uno toma en los colegios, ¿no? Echo de menos también tener un espacio físico en el que yo me pueda sentar y del cual pueda salir y que se note que salí para ir a almorzar, por ejemplo, ¿no? Echo de menos pasearme por la sala de clases cuando hago clases, el espacio, el habitar el espacio, ¿no? Entonces, la gente, tanto estudiantes, profesoras, profesores, asistentes de la educación, la comunidad educativa se encuentra con la pérdida de un lugar. Y entonces los procesos educativos se están dando en el no lugar. Y el no lugar hoy día están siendo las redes, está siendo el correo electrónico en el que se envían las guías, la pequeña oportunidad que tenemos a veces, ¿no?, de ver a un apoderado, una apoderada cuando uno le entrega una guía, o cuando van a buscar la canasta de la Junaed, por ejemplo, pero parece un no lugar, es un otro lugar. Pues ahí uno de los principales desafíos entonces, y una tarea posible de la escuela que quiere levantar esperanza, es generar memoria, es decir, es transitar, ¿no?, de estos espacios físicos que teníamos a la idea de que seguimos siendo comunidad, ¿no? A la idea de que Karina Kaplan, que es una investigadora argentina, sostiene una y otra vez cuando habla de la escuela sin paredes. Seguimos siendo escuela, seguimos siendo comunidad, aunque no tengamos las paredes. Luego, este segundo nivel tiene que ver con la idea de la antigua normalidad. Uno de los efectos post-crisis más recurrentes es que las personas queremos volver a lo que teníamos antes de la crisis. Y tenemos muchas ganas de que todo vuelva a ser como antes. Sin embargo, algo que sabemos desde la psicología de la emergencia es que nunca vamos a ser como antes, ¿no? Aunque no nos guste la idea de la antigua normalidad o de la nueva normalidad, hay una nueva cotidianidad, hay una nueva manera de ser. Todas las crisis impactan en lo más profundo de nuestras subjetividades. Nunca más vamos a ser las personas que éramos antes. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad, ¿no?, de criticar, cuestionar y transformar aquellos elementos de esa antigua normalidad, ¿no?, que no nos parecen apropiados, que no nos parecen bonitos, agradables, positivos, un aporte. Por lo tanto, puede llegar a convertirse el momento de crisis, ¿no?, en una oportunidad para generar nuevos escenarios de transformación. Y en tercer lugar, este tercer nivel, que tiene que ver con el imaginario de la pérdida. Es decir, que cada vez que hay una crisis, lo primero que uno hace no es pensar en que esta es una oportunidad, ¿no?, para convertir el futuro en algo mejor. No, lo primero que uno tiende a pensar es que perdimos algo, porque es real, perdimos algo. No solo hemos perdido vidas, hemos perdido calidad de vida, hemos perdido contacto, hemos perdido relaciones. Es cierto que también hemos visto oportunidades porque somos resilientes, ¿no? Y hemos visto la oportunidad de desarrollar nuevas ideas, nuevas articulaciones, pero también hemos perdido. Y aceptar la pérdida para poder comprender este imaginario de la pérdida implica mirar que el espacio de la escuela puede transformarse en un espacio para elaborar el duelo necesario, ¿no? Porque si no, el imaginario de la pérdida va a estar acompañándonos para siempre. Y uno siempre va a quedar como con una sensación de que perdió algo, pero no tienes derecho a ponerte triste ni a lamentarte por aquello que perdiste. Entonces, acá hay una oportunidad también, ¿no? Y es de mirar este imaginario de la pérdida avanzando hacia el duelo que es necesario realizar. Es necesario realizar sobre todo si es que efectivamente en algún momento vamos a encontrarnos cara a cara y vamos a tener la oportunidad de mirarnos. Ahora, ¿qué es lo que nadie parece decir? Porque todo esto tiene que ver, no sé si es prescriptivo, porque en realidad no es que sea prescriptivo, no es una obligación, no son las tensiones que ya estamos enfrentando y que nos vamos a ir dando cuenta que vamos a seguir enfrentando con más fuerza, con más energía el próximo año. Pero ¿qué es lo que nadie parece estarnos diciendo, ¿no? Y que acá el profesor Alejandro nos iba introduciendo cuando decía que era importante estar bien con uno. Y parece que eso es clave, sin embargo, puede que sea un desafío aún algo pendiente dentro de las prácticas de gestión y dentro de nuestras propias políticas educativas. Nosotros nos vamos a encontrar con desafíos que van a poner en tensión
el autocuidado y el cuidado de equipo. Si la escuela tiene una función social, si la escuela no solo es una institución que acredita aprendizaje, no solo es eso, la escuela no solo acredita aprendizaje, la escuela además tiene un impacto importante respecto al proyecto social y colectivo del cual todos y todas participamos. Bueno, si eso es así, no basta con el autocuidado de quienes trabajan en el contexto educativo, no basta con que uno duerma bien, coma saludable, tenga espacios de recreación, no, además es necesario generar espacios de cuidado de equipo, ¿no? Esto lo decíamos en la última de las sesiones que tuvimos, en la segunda sesión, que hoy día quienes trabajan en la escuela se están convirtiendo en interventores en crisis, como los bomberos, por ejemplo, como los personales de sanidad, ¿no? El personal sanitario de la UCI, de emergencia, ¿no? Del sector de urgencia del hospital, que son profesionales, ¿no? Que están dedicados a trabajar con las emergencias, con las crisis, por eso es personal de crisis, ¿no? Pues el profesorado y distintos trabajadores en las escuelas también están actuando como equipos de emergencia. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque están, como en buen chileno, en primera línea todo el tiempo, ¿no? En la relación con el dolor propio de sus propias familias, además, y con el dolor y con los efectos psicosociales de estas crisis con sus estudiantes, con la familia de sus estudiantes, con sus colegas. ¿No? Hemos tenido que enfrentar la pérdida de vidas, ¿no? De madres, padres, abuelas, abuelos, de nuestros estudiantes, que tenemos que conciliar ese dolor con las pérdidas que nosotros hemos enfrentado, con nuestros propios duelos, etc. Entonces, acá es necesario, evidentemente, siempre poner atención al autocuidado, pero sobre todo al cuidado de equipo, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente por la traumatización vicaria, que esto de vivir las consecuencias emocionales que tienen las crisis cuando afectan directamente a otras personas, porque nosotros estamos viendo todo el tiempo los efectos que esto tiene, y con el desgaste laboral, que implica ser profesionales en situaciones de emergencia y crisis. Entonces, este es un desafío que no podemos perder de vista en la planificación de todas las actividades que tengamos para el año 2021, ¿no? ¿Por qué? Porque si la escuela de verdad, ¿no? tiene pensado hacerse cargo de reconstruir una esperanza social, pues quienes van a reconstruir esa esperanza social deben efectivamente participar de espacios de cuidado de equipo y poner mucha atención a los procesos de traumatización vicaria y de desgaste laboral. Por mi parte estamos. Muchas gracias, profesora Claudia. Bien. Ahora dejamos abierto el diálogo para que realicen las preguntas que deseen a nuestros expositores. Disculpe, soy yo, Jorge González de Senda. Antes de que quizás puedan empezar con las preguntas, recordar que respondan a la lista de asistencia, por favor. Hay 16 respuestas y somos 45 conectados, incluyendo expositores y los profesionales de Senda. Así que, por favor, inscríbanse y participen ahora en el momento de las preguntas. Eso. Muchas gracias. Gracias. Adelante, quien quiera. Contarnos sus experiencias en torno a esto, cómo tienen pensado el inicio del próximo año. La idea de este conversatorio era proyectar, ¿no? ¿Cómo se nos viene? A mí se me aprieta la guata de pensar en el próximo año. Bueno, no sé si pregunta, pero hacer una reflexión igual de lo mismo. Igual bueno, Camila y yo, Cami, mi dupla y yo trabajamos haciendo talleres en colegio y bueno, este año la verdad trabajamos directamente lo que tiene que ver con el desarrollo de factores protectores asociados a los factores psicoemocionales. Entonces hemos pensado igual cómo va a ser esta nueva realidad y si es que efectivamente vamos a volver de manera presencial o se va a volver de manera semipresencial. Y la verdad es que nos hemos enfocado más que en
pensar ya de qué manera prepararnos para qué escenario posible. Nos estamos intentando preparar como para todos los escenarios posibles porque no sabemos la verdad. Y más que verlo como un año crítico, claramente nosotros sentimos que si bien ha sido un año complicado, es esa misma complejidad lo que nos ha hecho exponernos a un nuevo escenario, donde hemos tenido que desarrollar nuevas habilidades y exponerlo de esa manera. O sea, si siempre estamos en nuestra zona de confort y siempre estamos en un escenario parejo, ponemos nuestra habilidad en práctica, pero no tenemos muchas posibilidades de desarrollar nuevas habilidades. Y siento que en los equipos docentes, en los equipos estudiantes, en el público estudiantil y en profesionales que se relacionan con instituciones o educación, sí se ha podido generar un aprendizaje de esto. Y hay un desarrollo de nuevas competencias, tanto de cada profesión como también herramientas psicoemocionales. Y eso es súper bueno porque a nivel, bueno, habla a nivel nacional por lo menos, la educación emocional y el foco en la salud emocional es súper precario. Entonces, que no hayamos puesto en conciencia y hayamos trabajado de manera personal y grupal en este tipo de temáticas y en este tipo de elementos, siento que es súper enriquecedor para la cultura, para nuestra cultura de educación y sobre todo de educación chilena. Muchas gracias. ¿Quieren los expositores también compartir algo con respecto a la reflexión? Oye, yo pensé que Claudia iba a señalar algo. Bueno, yo quiero reafirmar eso, les quiero contar, yo creo que es importante transmitir la experiencia. Yo ayer estuve con un grupo de personas, la mayoría de profesores, pero a mí me gustó mucho que también invitaron a otros funcionarios, incluso personal administrativo de algunos colegios, y reafirmar un poco lo que decía Jorge, ¿cierto? Esto que nos pilló un poco mal parado, no un poco, bastante mal parado toda esta situación, pero me quedo dando vuelta que de verdad, aunque es un grupo pequeño y a lo mejor no sé si extrapolable lo que ahí apareció, todos hablaron de este tránsito tan complicado que había sido todo este proceso. Y me llamó la atención que todos ellos coincidieron en que al principio se sintió con mucha soledad este tránsito. Y el gran aprendizaje que surgió desde ahí es que ellos se dieron cuenta que gracias a otros, gracias al sustento de otras personas, pudieron salir adelante. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de profesionales de la educación y específicamente de los profesores, hemos estado muy carentes de algunas cosas. Yo lamento que en realidad algo que está en la normativa educacional hace mucho tiempo, que es atender a estos elementos socioemocionales, a las competencias genéricas, tuvo que llegar a una instancia tan compleja como esta de la que estamos para recién darnos cuenta de la relevancia que esto tiene. Pero yo veo signos de esperanza y la gente se está dando cuenta de que esto es necesario, que hay que seguir trabajando, le está pidiendo a los profesionales más entendidos en la materia, ¿cierto? Que puedan aportar con esos elementos. Yo creo que instancias como esta, la que estamos conversando estas cosas, el observatorio, ¿cierto? Que yo creo que también coincido que es una muy buena iniciativa, permite hacer eso, abrir por lo menos en una primera instancia espacios para reconocernos y reconocer lo que está ocurriendo. Yo creo que es un primer peldaño para poder empezar a construir algunas cosas. Hemos estado muy deficitarios en algunas cosas, tenemos que incorporar estas herramientas desde el punto de vista educativo, son aprendizajes, son posibles, así que es un poco como yo veo en esta primera etapa, digamos, en esta primera reacción a lo que se acaba de decir. Eso. Sí, y en ese mismo sentido es que, como recordando también la metáfora de la mariposa, ¿no? Es muy difícil ese proceso de crecimiento si es que uno no acepta ese dolor, ¿no? Por eso es que
yo estoy desde marzo hablando de lo mismo, estoy desde marzo hablando de los duelos, ¿no? Y de lo necesarios que son los procesos de duelo en educación, porque los evitamos harto, como que uno se angustia, ¿no?, frente a la pérdida. Entonces rápidamente queremos como volver a tener lo que teníamos antes. Y la verdad es que aceptando que ya nunca más vamos a tener lo que teníamos antes, que tenemos la oportunidad de ver entonces qué queremos tener, ¿no? Y como hacia dónde vamos a ir. Porque no queremos que vuelva a ocurrir como más eventos trágicos para poder efectivamente como aprender, ¿no? Entonces, como qué escuela queremos construir, qué trayectoria queremos recorrer, qué propuestas nos queremos hacer a nosotras, a nosotros y a nuestro estudiantado, ¿no? Hacia dónde queremos caminar. Y todo lo que ha ocurrido durante este año puede ser una oportunidad para pensar eso, como cuál es el lugar de los niños y niñas, si seguimos reproduciendo las mismas lógicas escolares o hemos tenido la oportunidad de transformarnos, ¿no?, en este proceso de este año. Y yo creo que son preguntas que nos van a cambiar. O sea, yo creo que nunca más vamos a ser las mismas personas que éramos, nunca vamos a ser los mismos profesores, las mismas profesoras, o los mismos trabajadores que éramos, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos esta experiencia en una proyección interesante y que nos haga sentir? Hola, acá habla Marcela. Hola, Marcela. Estaba pensando en estas lógicas que tú nombrabas de cómo proyectarnos de forma diferente. Yo creo que el impulso acá, en esa esperanza también que se hablaba en la escuela ha dado mucha esperanza a la familia y ha apoyado y acompañado en este proceso. Ahora, desde la lógica ministerial, muchas veces no hay un cambio de mentalidad a la hora que, por ejemplo, ahora a fin de año se nos obliga a evaluar a los estudiantes de la misma forma que si estuviéramos de forma presencial. Entonces, yo pienso que ahí tiene que haber un cambio un poco más sistémico de la forma en que abordamos la humanidad de nuestros estudiantes y a la vuelta también. Y creo que va a partir también por nosotros de reformularnos y de ver cómo abordamos los aprendizajes, no solo desde el punto de vista cuantitativo, que ahora es una exigencia que se nos sumó ahora a fin de año, después de que habíamos trabajado formativamente durante todo el año, y se nos viene esto de la exigencia de conexión. También hubo un problema de acompañamiento por parte de los recursos para los estudiantes, para los mismos profesores. Yo me pongo en la parte práctica, un profesor joven, con súper poquitas horas, que tuvo que ampliar desde su plan de internet, cambiar su celular. Los mismos estudiantes que contaban con un celular en la casa y un montón de cosas de recursos. Entonces ahora hay una exigencia frente a esas cosas que no se cubrieron. Y desde lo humano yo creo que sí nos vamos a volver a replantear estos vínculos que tienen que ver con la socialización, con la contención emocional, preocuparnos de la parte humana, porque por Dios que se extraña ese vínculo estrecho que muchas veces se deja pasar en lo cotidiano porque es algo normalizado. Pero siento que si hay un aprendizaje en esta instancia de crisis, hay bastante. Y tenemos que volver con esa mentalidad a rescatar lo humano de este crecimiento frente al encuentro que se va a propiciar. No sabemos cuándo, pero que va a ocurrir. Eso. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Sí, es que es loco como la vorágine de la rendición de cuentas y de la excesiva burocratización parece como deshumanizar, ¿no? Porque es bien raro, ¿no?, esto de pasar efectivamente de los porcentajes a una nota, ¿no? Y es raro, porque es raro además pasar como de los porcentajes que están ponderados para poner una nota en segundo ciclo, que nuevamente en primer ciclo se quede el lenguaje matemática y algo más, ¿no? Así como un extra. Como si, ¿y qué pasa con los estudiantes que tenían al día tecnología, que habían visto ciencias, que no o sea, esa selección no tan orientada hacia la rendición de cuentas, hacia las pruebas estandarizadas finalmente, pues, ¿no?
Y eso es muy loco en un escenario como este, porque es muy difícil efectivamente generar como prácticas de contención o un abordaje socioemocional cuando tiene la burocratización y la rendición de cuentas ahí por delante. Entonces eso implica efectivamente como un doble desafío para las comunidades educativas y una posición también, ¿no? Así como conversar y posicionarse como colectivo, como equipo, mirando este proyecto educativo que uno quiere alcanzar en el futuro. ¿Alguien más le gustaría compartir una reflexión o hacer una consulta? Yo quisiera dar una experiencia que también me pasó con lo que estaba hablando. Yo soy profesora de música y siento que es súper importante dentro de este tiempo el enseñar esta área artística y el área deportiva. Y nos pasó en el colegio que hubo un momento donde se tenía que tomar una decisión sobre si seguíamos haciendo las mismas asignaturas o solamente nos enfocábamos en lenguaje y matemática por un tema del CINCE. Y para mí fue un momento súper estresante y sentí como que estaba compitiendo con mis colegas y con los directivos, porque como que casi teníamos que hacerles entender que para los niños, ni siquiera por mí, por los niños es igual o más importante el tener estas áreas que son de espacios también de reflexión, también de botar quizá un poco de estrés, de recrearse, y costó, a mí emocionalmente me dejó muy mal. Entonces, siento que es súper importante dentro de este tiempo que se valorice esto, o sea, el no sacar estas asignaturas que son súper importantes y que finalmente igual trabajan el área del lenguaje, el área de las matemáticas, de otra forma, pero es súper transversal. Entonces, emocionalmente para los niños también es súper importante. Y bueno, a mí me quedó como bien, esa experiencia me quedó súper marcada porque me sentí muy mal. Y no me imagino cómo habría sido, gracias a todo lo que pasó, igual como que se tomó la decisión de no quitar estas asignaturas, pero sí fue un estrés para mí, o sea, el como casi tener que competir con mis otros colegas de qué asignatura se quedaba y qué no. Entonces, no me imagino cómo habría sido para los niños el decirles, chicos, no van a tener más estas asignaturas, solamente tengan lenguaje y matemática. Es como, no sé, es mi experiencia que creo que pasa en otros colegios. Y uno como profe yo tengo poquitas horas también y estoy trabajando todos los días. Debería trabajar 3 días en la semana y estoy trabajando los 5 días, más de 44 horas, y creo que todos estamos en la misma, pero es estresante, ha sido súper estresante este año. Y este espacio de reflexión igual lo agradezco porque también uno se da cuenta que no estamos solos, que no somos los únicos. Eso, gracias. Muchas gracias a ti, Javiera. Mira, estaba pensando que el otro día estaba trabajando con una escuela y de hecho música fue lo que no desapareció, ¿no? Porque desaparecieron casi toda la otra asignatura, pero porque finalmente instrumentalizado, porque el profesor de música tenía un proyecto de matemática y música, ¿no? Entonces se articuló con el profesor de matemática y por lo tanto, en el fondo, como que la escuela se quedó con la asignatura de música porque se facilitaban habilidades de matemática, si no yo creo que no hubiera salido música. Y en otro colegio la asignatura que eligieron en primer ciclo fue educación física, porque el profesor estuvo todo el año
trabajando ejercicios era de elongación y ejercicios de lateralidad, que eran ejercicios como para cuarentena, ¿no? Como qué hacer en espacios reducidos que permitiera no debilitar tanto la salud física de niños y niñas. Entonces yo pensaba a propósito de lo que dices, pues qué loco, porque efectivamente tienes razón, ¿no? De cómo este escenario implicó una suerte de competencia en algunos colegios un poco más solapada, más invisible, ¿no? Como de tener que demostrar por qué tu asignatura se tiene que quedar, ¿no? Entonces, ¿por qué educación física se quedó? Se quedó porque demostró que podía colaborar con la salud y con la musculatura de estudiantes en sus casas, ¿no? ¿Por qué se quedó música? Porque colaboraba con matemáticas, ¿no? Entonces, claro, entonces como que no necesariamente además todo el profesorado en todos los colegios cuestiona esa competencia y muchas veces se entra en esta lógica, ¿no? De qué asignatura va a tener más valor. No sé si puedo señalar algo un poco reafirmando, recogiendo esto, un poco lo que dijo recién Claudia, lo que planteó Javiera, me parece, y acabo de ver que en el chat dicen cómo esto lo compatibilizamos justamente con estas exigencias ministeriales. O sea, yo creo que hay un pronunciamiento personal, yo creo que siendo muy favorable en algunos aspectos esta propuesta de la priorización curricular, creo que ha provocado estos daños. Yo reafirmo esto de las respuestas colectivas. Yo creo que como escuela, como institución, es importante que nos juntemos a analizar y a debatir estas cosas. Y yo creo que hay una trampa en buena de este tema de la priorización curricular, que la podemos enfocar desde lo que educativamente se llama la flexibilización curricular. Un poco lo que decía Claudia. ¿Por qué no abrirnos a proyectos entre asignaturas, al aprendizaje basado en problemas, a un aprendizaje servicio desde varias asignaturas? Entonces, ningún problema con lo que la normativa nos esté diciendo porque estamos cumpliendo igual. Pero internamente sentimos que todos estamos aportando en alguna medida. Si bien alguna asignatura puede ser de centro en el proyecto, las otras van a colaborar, porque si no estamos renunciando a esta mirada que siempre hemos tenido, que nuestra educación tiene que integrar. Yo sé que ha sido unas deudas pendientes también, pero yo creo que desde esta flexibilización curricular, desde una mirada de comunidad, yo creo que nos ha hecho falta a lo mejor una mirada comunitaria, por eso yo reafirmo que me quedo dando vuelta esto que dijeron los colegas ayer cuando yo estuve también en un encuentro, que pretendieron salir de esto desde una mirada individual, hacerlo solo, como el superhéroe, la superheroína, que muere en el intento, lamentablemente. Y el gran aprendizaje es que esto es colectivo. Encontraron a otros, se encontraron con otros. Entonces yo creo que la respuesta va por ahí, es una respuesta colectiva. Como decía Claudia, ¿qué queremos como institución? ¿Para dónde queremos ir? Ya, la normativa igual la vamos a poder cumplir, pero, y ahí vuelvo un poco a lo que yo les decía, estos resultados internacionales que nos hablan del sentido propósito. Los para qué son súper importantes, pongamos nosotros los para qué. Nosotros estamos ahí en lo cotidiano, sí, igual vamos a poder responder a la normativa, pero teniendo claro el para qué, sabemos el piso desde el cual respondemos a eso que nos están pidiendo. Eso quería señalar. Muchas gracias. Acá con respecto a lo que dice el profesor, quiero dar como mi experiencia de mi colegio. Justamente a lo mejor en este momento de crisis afloró esta expectativa de que pudiésemos trabajar en conjunto y cómo no desvalorizar las asignaturas que obviamente estamos buscando todos que tengan una importancia central dentro del currículum. Y tal vez motivados por esta misma crisis nos juntamos por departamento, por grupos de media, por grupos de básica, y hablamos de asignaturas troncales, lenguaje y matemática bajo la priorización del ministerio obligatoria, pero cada asignatura, inglés, historia, educación física, música, tecnología, artes, fueron enfocadas con un porcentaje dentro de la asignatura madre. O sea, inglés acompaña al lenguaje con un 40%, lenguaje lleva un poquito más, ¿verdad? Matemática con música, educación física, etc. Entonces integramos todas las asignaturas trabajando en conjunto en proyectos colaborativos. Y pensándolo bien, creo que surgió de esta crisis de aislamiento y de dejar afuera, no dijimos, vamos a trabajar porque ya hay un trabajo previo, hemos estado todo el año con los niños
en actividades focalizadas justamente a la pandemia, a la contención psicoemocional, integramos y no dejamos ninguna asignatura a ningún colega fuera con sus ganas de trabajar, y a los niños con el despliegue de habilidades propios del aprendizaje de cada asignatura. Así que finalmente lo logramos integrar, y ahora ya estamos sacando estos porcentajes de cada una para que les ayude, porque sabemos que todos nuestros niños tienen habilidades distintas, y muchos tienen todos tienen distintos tipos de inteligencia. Entonces, finalmente, esa es una experiencia muy valorada frente a lo que ustedes comentan, que mi escuela, el Colegio Arauco de Quillota, lo logró sacar adelante. Gracias a Dios. Muchas gracias, Marcela. Me alegro mucho de la experiencia. Sí, bonito. ¿Alguien más que quisiera compartir una experiencia, una reflexión o una pregunta? Hola, buenos días. No, Gracias. cortito. Yo solamente quería hablar un poco acerca de una palabra que me ha dado vuelta todo el año, y la palabra es incertidumbre. La incertidumbre provoca muchas otras emociones, ¿ya? Yo hablo de la emoción. Y eso me angustia un poco. ¿Qué es lo que va a ocurrir el próximo año? Pero también me doy cuenta de que, como decía mi abuelita, cada día con su afán. Entonces, también esto de pensar cómo lo vamos a hacer, qué va a pasar, como con los niños, yo creo que no, yo creo que hay que vivir el día, hay que disfrutar el día y el momento. Y igual le doy vuelta a la palabra incertidumbre, pero he aprendido este año de verdad a tener días muy buenos donde todos los niños mandan sus tareas, sus trabajos, y días muy malos donde uno llama y te cortan, o aparte que uno no puede conectarse, pero es el momento, y vuelvo con algo, que la vida es corta, pero es entretenida. Entonces yo creo que todos los días, y vuelvo a repetir lo que decía mi abuelita, todos los días tienen su afán. Entonces voy por el lado positivo, esperando que todo esto termine pronto, esperando que si volvemos el otro año los niños sepan cómo trabajar, porque va a ser duro. En el caso de que volvamos, no sabemos, volvemos a la palabra incertidumbre, no sabemos si van a estar de a 10, y días por medio, si unos pocos no van a ir y otros pocos sí. Entonces, eso en los niños, nosotros, si llega a ser, ahí vamos a tener que preocuparnos de mucho de la parte emocional de los chiquititos, que no van a poder tocarse, no van a poder abrazarnos, no van a poder jugar como antes. Entonces, realmente esto es un cambio. Si lo vemos, es un cambio tremendo, tremendo. A menos que llegue la vacuna y estemos como todos salvados, el otro año va a seguir siendo de incertidumbre. Eso quería decir. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir una experiencia, una reflexión? ¿Nadie? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante. Mi nombre es Carlos, soy del Colegio Arauco, acá de Quillota también. Y quisiera preguntarle a los expositores, mire, yo hago la asignatura en orientación también, y religión, cultura religiosa, valores, que tiene distintos nombres en los colegios. El próximo año, cuando volvamos, a lo mejor de una manera igual a esta, o con un rato en el colegio, otro rato trabajando así a distancia, para el trabajo con los niños cuando vuelvan, nosotros trabajamos siempre distintos valores, la bondad, la paz, la tolerancia, sí. Pero ¿cuáles creen ustedes que serían como, o nos podrían recomendar un par de valores o 3 valores que sería como importante trabajarlo, o qué temática para iniciar el año, por ejemplo, el próximo año cuando vuelvan los niños, con los 10 o 15 que tengamos en la sala, como para, no sé, fortalecerlo en lo emocional, en esta vuelta, ya que estuvieron tan alejados de la social, y ahora que van a estar como volviendo. No sé, ¿qué cosas creen que ustedes que nos podrían ayudar? ¿Qué temáticas como para empezar a trabajar con ellos? ¿Quién quiere contestar primero? Alejandro debería contestar primero, como orientador.
Bueno, si quieren yo les puedo contar una extensión de este trabajo que yo les mostré. Es el valor de esta metodología de trabajo que tiene una fuerte base valórica, que es el aprendizaje-servicio. Ya, como les conté en Italia, este estudio muestra elementos bien interesantes como cuando nosotros le preguntamos a los niños dónde creen que es necesario que ellos ejecuten alguna acción, empiezan a surgir ideas súper interesantes porque se canalizan elementos súper potentes. A mi juicio, yo creo que no hay que olvidar al partir que todos partimos de nosotros mismos, pero a lo mejor para cubrir algunos cantos de sirena que dirían no, pero es que la comunidad educativa tiene que estar pensando en tanto comunidad. Estos elementos de vincularme a mí con otros a través de un propósito, que es lo que busca un poco el aprendizaje de servicio, arrastra algo bien interesante. Primero tengo que partir por mí, porque tengo que saber qué voy a dar de mí para el otro. Y eso nos lleva al autoconocimiento, al reconocimiento de nuestras propias fortalezas, ahí donde no hay fortaleza, buscar ayudas para que me brinden las herramientas que me permitan fortalecerme, porque como estoy depositado en entregarle algo de mí a otros, primero quiero yo estar bien, para después hacer esa entrega a las otras personas. Entonces, mi opinión personal como orientador, yo creo que por ahí va un poco los propósitos que tenemos que colocar, ya como en un lema de desde mí para los otros, una cosa así, estoy inventándolo ahora, pero como yo me fortalezco internamente para poder de verdad volcarme a otro. Ya a lo mejor ustedes lo saben, pero yo en algunos de los otros talleres, porque esto yo lo vi en un taller de mindfulness en España y no me había fijado en algo, los que nos ha tocado viajar, se han fijado que cuando uno va viajando y hacen toda esta charla de seguridad al interior del avión, la azafata o el azafate, digo yo como broma nomás, bueno, la persona a cargo, siempre nos dice, bueno, si usted va acompañado de niños, colóquese usted la mascarilla primero para colocarle la mascarilla al niño. Y no me había dado cuenta de eso con un mensaje educativo súper potente. Los adultos tenemos que empoderarnos. Y en este caso, cuando el niño tiene un propósito hacia otro, también va a entender que él primero o ella primero tienen que empoderarse para después poder volcarse hacia otro. Creo que ese mensaje de la mascarilla en el avión es súper potente, ¿cierto? Si quiero cuidar, me cuido yo para poder cuidar bien al otro. Así que volviendo al tema de los valores, yo creo que los valores que tienen que ver primero con el amor propio para potenciar el amor hacia otro. Yo creo que el amor como algo fundamental, como un puente vincular hacia otro es tremendamente potente. No sé si en algo ayuda, un primer peldaño de partida, yo lo haría desde ahí. Eso. Excelente. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, mira, yo también algo que estoy bien repetitiva, me he dado cuenta que no tengo nada nuevo que decir, como que todo el año diciendo lo mismo, solo que ahora tengo más ejemplos, como han pasado más cosas, uno ha visto más cosas también, pues, ¿no? Pero uno de los principios base en salud mental, bueno, nosotros en la Universidad Playa Ancha en Psicología nos movemos desde el enfoque de la salud mental comunitaria. Y desde el enfoque de la salud mental comunitaria, el factor protector de salud mental más importante son los vínculos, ¿no? Es decir, la oportunidad de mantener la red, que no solo una red de apoyo porque te vayan a ofrecer apoyo, ¿no? Es solo una red. O sea, esto de no aislarse, ¿no? Porque a veces puede ser una red de personas que están tan mal como tú, porque en esa emocionalidad que puede ser negativa nos identificamos y efectivamente podemos entonces reflejarnos en la experiencia del otro y desde ahí empezar a construir. Entonces, yo creo que, bueno, siempre, pero ahora más que nunca, es necesario promover todo el trabajo colaborativo a nivel de nuestro estudiantado, ¿no? La idea de bienestar social, que tiene que ver con sentir que somos parte de un proyecto común, que puede ser el curso, que puede ser el colegio, que puede ser el barrio, que puede ser, a propósito además, ¿no?, del trabajo que han estado haciendo en el Colegio Arauco, pues, que también ha sido bien hacia afuera y hacia adentro, ¿no? En este programa que tienen en Facebook y que está dirigido a la comunidad, ni siquiera solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en general,
¿no? Entonces, hay varias experiencias de ese tipo, ¿no? Y que colocan lo colectivo al centro. Esto que decía Alejandro también hace un rato, del propio profesorado o asistente de la educación, o todos juntos, ¿no? Pensando en la escuela que queremos y resolviendo como colectivo cómo nosotros vamos a dar cuenta de estas normativas, ¿no? Y de lo que nos exige el Ministerio de Educación, pero con un foco donde estamos tomando las decisiones juntos. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, siempre ha sido necesario, ahora más que nunca, el poder de lo colectivo, estudiantes apoyándose entre ellos, estudiantes... Yo la otra vez estaba con una profesora de matemáticas que estaba muy frustrada porque ella se reúne una vez a la semana con sus estudiantes en cuarto básico, pero para revisar las guías. Entonces, la verdad es que las guías las resuelve la familia con los niños y las niñas, se conecta la mitad del curso en el mejor de los casos, además la otra mitad no se conecta a las reuniones por Zoom, y la profesora iba, porque ya no, pero iba ella revisando los ejercicios, como uno a uno, ¿no? Y por supuesto, ahí lo que tienes es una individua con muchos individuos del otro lado, un cuarto básico, que tienen 9 años, 10 años algunos. Eso era del terror, porque estaban así como 1 hora y media para 2 ejercicios, y simplemente todos tenían muchas dudas, hasta que ella empieza a facilitar que niños y niñas se expliquen entre ellos. Yo lo encontré súper interesante, para ser sincero, lo hace porque estaba cansada, y ya como que no daba más, y preguntó así como, ya, ¿y alguno de ustedes sabe cómo explicarlo, no? Y empezaron a explicarse entre ellos, y se dio un fenómeno bien interesante, ¿no? Que en términos cognitivos permite que quien explique organice el conocimiento y por lo tanto además genera nuevos aprendizajes y permite que además pueda explicarlo en los mismos términos que otro niño o niña de 9 o 10 años. Pero al mismo tiempo genera la sensación de que no toda la responsabilidad es de la persona adulta, ¿no? Y que los propios niños y niñas tienen habilidades instaladas para contenerse entre ellos, ¿no? Entonces se empezó a generar un trabajo en grupo que tenía un impacto en términos cognitivos de aprendizaje, pero un impacto muy importante en lo vincular de niños y niñas que ya no tienen el recreo para jugar entre ellos, que se aburren conectándose a Zoom, no es como los adultos que podemos estar conversando durante mucho rato en Zoom, ellos no aguantan mucho rato. Entonces se generó un espacio de socialización al interior de una clase. Entonces yo creo que ahora más que nunca el desafío es cómo a través de todas las actividades que vayamos a realizar permitimos que efectivamente no se pierda la socialización que es necesaria, no solo para los aprendizajes, sino para este bienestar social, ¿no? A través de actividades pedagógicas cotidianas que sean en grupo, ¿no? Y que coloquen los valores que tienen que ver con lo colectivo, pues el bien común, la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Y que generan el bienestar social, que es este predictor en salud mental y que es protector de la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario que quieran compartir? Si no es así, vamos finalizando el conversatorio. Agradecemos mucho su presencia y participación y damos las gracias a nuestros expositores por los temas que presentaron, tan relevantes y contingentes. Les dejamos invitados también a cada uno a seguir el observatorio que estamos integrando y sus actividades en redes sociales, las cuales les compartiremos a futuro. Esperamos vernos de nuevo en otra ocasión. Agradecemos mucho toda su presencia y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas. Gracias. Que nos sirva a nosotros también, harto. Chao, gracias. Gracias a todos. Quiero agradecer de nuevo, ya había agradecido esto. No echa tanto de menos, ¿cierto?, el contacto, que bueno, aunque sea virtual, pero igual es rico ver rostros, escuchar voces, sentirse retroalimentado en alguna medida, así que yo agradezco a los organizadores la invitación y a los participantes también por estar acá y por compartir sus experiencias. Súper importante eso, ¿cierto? Nos encontramos, ha sido difícil esta situación, pero en la medida que se abren estos espacios, es rico saber que al otro lado de la pantalla hay una persona, no es solo una imagen, no es solo un nombre puesto ahí en la parte de abajo de la pantallita, sino que
hay vida y eso es súper importante, así que se los quiero agradecer. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias también. Voy a detener la grabación entonces. La voy a subir a YouTube, se los voy a mandar. ¿Sí? Vamos a